Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. Cuarta parte. Potosí. Quiero volar, pero mis alas son chicas para tanto peso. Manuel Belgrano. Mayo a junio de 1813. Hay una región de América en que la gigantesca columna vertebral de los Andes alcanza su mayor anchura. Son países altos, descarnados, inhóspitos, crueles para los hombres y las bestias. Allí, la cordillera se abre en 2 grandes cadenas, separadas una de otra por centenares de leguas. El cordón occidental aísla el país de los de Chile y el Bajo Perú, frente al Pacífico. El cordón oriental lo separa de una extensa llanura selvática que se diluye en el Amazonas y el Paraguay. Entre ambos cordones se encuentra situado el territorio conocido como Alto Perú, teatro de sangrientas luchas durante la conquista, de sublevaciones implacablemente reprimidas durante la colonia, y de una guerra prolongada y cruel a partir de nuestra revolución. Este país, cuyo adjetivo definitorio encuentra sobrada justificación en las inusuales alturas en que se mantienen incluso sus valles, muestra al viajero los contrastes más extraños, los paisajes más imponentes, tristes y desolados. A mitad de camino entre el cordón oriental y el occidental se elevan macizos vestidos de hielo, las llamadas Cordillera Central y Cordillera Real, cuyas grandes moles dividen el país de norte a sur, dando lugar a 2 regiones bien diversas. En el este, entre estos macizos centrales y la Cordillera Oriental, se forman valles abrigados, de una vegetación espléndida, alimentados por ríos y arroyos, propicios para la instalación humana, y en donde se asienta la mayor parte de la población, tales los valles de provincias como Chuquisaca y Cochabamba. En el oeste, en cambio, entre los macizos centrales y el cordón occidental, se extiende la altiplanicie, árida, fría, monótona, gris, cubierta de enormes salares llenos de desolación. Raudos y despiadados vientos la baten a toda hora, lo delgado del aire produce en los hombres el soroche, un perpetuo malestar que torna penoso hasta el mínimo esfuerzo, y que los viajeros suelen llamar el mal de Puna. Los ríos son temporarios y se disipan sin desembocar en ninguna parte, una gran sequedad lo domina todo, y solo en algunas cuencas salinas se forman espejos de agua, como los lagos Titicaca y Popó, unidos por el río Desaguadero. Al noroeste de este río se encuentra el Perú propiamente dicho, o Bajo Perú. La altiplanicie carece de vegetación, excepto algunas matas ralas de ichu, pasto duro que alimenta a los rebaños trashumantes de llamas o cabras. A pesar de su latitud, las temperaturas son bajas aún en el verano, y durante las noches refresca hasta ser intolerable a quien, para su desgracia, no ha podido hallar oportuno cobijo. En la zona de los valles andinos, el clima no es mucho más templado, pero el suelo ofrece, por contraste, una tierna y esplendorosa verdura. Este territorio singular, paisaje único en el mundo, de gran riqueza minera, fue antaño parte del abatido imperio incaico, hasta que los españoles provenientes del Bajo Perú consiguieron sojuzgarlo, no sin resistencias. Desde entonces quedó incorporado al virreinato del Perú, formando la llamada Audiencia de Charcas, dividida en 4 gobernaciones, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz, más 2 pequeñas provincias, Moxos y Chiquitos. Posteriormente, al crearse el Virreinato del Río de la Plata, la corona creyó conveniente poner el Alto Perú bajo la jurisdicción de Buenos Aires. La población de origen europeo fue siempre allí minoría, los indios, desorganizados y en derrota, vivieron sometidos, esclavizados y explotados sin cuartel, obligados a trabajar para sus señores gratuitamente hasta 6 días por semana, o sujetos a la atroz institución de la mita, bárbara contribución de trabajo personal en las minas de metal precioso. Cada vez que decidían insurreccionarse, caía sobre ellos la inmisericorde furia de las tropas coloniales. El atroz martirio de Túpac Amaru en la plaza de Cusco no era más que un ejemplo, quizás el más ilustre de esa larga cadena de crueldades. El elemento criollo, a que pertenecían 9 de cada 10 individuos de raza europea, se mantenía ajeno a estas luchas, porque también usufructuaba la explotación de los indios, pero opuesto al predominio de los españoles, quería desde hacía tiempo sacudirse sus injustos privilegios, concentrando sus actividades en la célebre Universidad de Chuquisaca, por cuyas aulas desfilaron numerosos jacobinos, incluyendo al más conspicuo de todos, el doctor Mariano Moreno.
La revolución estalló aquí en 1809, un año antes que en Buenos Aires, si bien fue rápidamente desbaratada por los ejércitos del Perú. Muchos de sus promotores, como el ilustre Murillo, perecieron en la horca, pero las ideas revolucionarias no murieron con ellos. Desde entonces las sublevaciones no habían hecho sino repetirse, hasta convertir al Alto Perú en obligado escenario de la lucha entre Buenos Aires y Lima. La primera expedición patriota obtuvo una auspiciosa victoria en Suipacha y prosiguió su avance, llevada por el comisionado de la Junta porteña, mi malogrado amigo Castelli, hasta las márgenes mismas del río Desaguadero, a un paso del Perú, pero, sorpresivamente vencida, debió retroceder. El Alto Perú, desde esa fecha en poder Goyeneche, quedó transformado en cuartel general del ejército realista, y el general vencedor amagó durante meses invadir desde allí las provincias bajas argentinas, hasta que, producidas las acciones de Tucumán y Salta, la situación pareció variar nuevamente en favor de la libertad. Ahora el ejército patriota se mostraba en condiciones de volver por sus fueros, ansioso de recuperar el Alto Perú para la revolución. La guerra se había trasladado a este teatro, la segunda campaña al Alto Perú ya estaba en marcha, ya subían por el tortuoso camino desde Jujuy las primeras tropas revolucionarias, mientras el grueso de mi ejército continuaba organizándose en aquella ciudad. Esperanzas de pueblos hambrientos de libertad, sueños de indígenas esclavizados, ideales de reformadores sociales, ambiciones heroicas, afanes de dominio, odios largamente fermentados, mezquindades, venganzas, la infinidad de móviles, altos, ruines, grandiosos o despreciables, que pueden llevar a los hombres a matar y morir, se agitaban en la oscuridad de las almas, preparando los tremendos acontecimientos que tendrían lugar en el curso de ese año de 1813, que tan imprevistos desenlaces reservaba para todos. Desde mediados de abril estaba yo en Jujuy ultimando preparativos, urgido por el gobierno a avanzar. Allí recibí noticia del grave contraste que acababa de sufrir la causa revolucionaria en Chile, e informé los movimientos favorables de las poblaciones en el Alto Perú. Se retrocedía aquí, se adelantaba allá, la guerra amenazaba prolongarse indefinidamente, a menos que los patriotas consiguiéramos abatir Lima, el centro del poderío colonial, misión que ahora me estaba confiada. El gobierno volvía a inquietarse por mi supuesta lentitud, y redoblaba sus instancias. Entretanto, yo había hecho jurar la Asamblea Constituyente por todos los pueblos liberados. Al llegar el 25 de mayo, celebré, otra vez en Jujuy, el tercer aniversario de la Revolución, presentando una bandera con las armas de la Asamblea, al tiempo que volvía a insistir ante el gobierno en la adopción de la enseña independentista, que sería aprobada bien pronto. La bandera se había convertido en una verdadera obsesión, y yo me tenía jurado no descansar hasta verla tremolante sobre los pueblos libres de la América del Sur. La terciana declarada en el ejército aún no remitía. Yo iba reponiéndome a duras penas de la fiebre. Las preocupaciones estratégicas me desvelaban. A fines de mayo, aún no tenía un plan decidido del camino a tomar para ir al enemigo, pues esto dependía de las circunstancias y de los obstáculos que pudieran presentarse para la conducción de la artillería, que pensaba conocer acaso con mis propios ojos. Era pereza mental lo que me contenía. Yo me hallaba solo, sin un plan militar, sin un plan topográfico, pero ni aún geográfico que se acercara en algo a la verdad, que es cosa bien singular para uno a quien se llama general. Por el momento, mis operaciones se reducían a que hubiera orden y disciplina, lo que demandaba no pocos esfuerzos. En cuanto pudiera, haría marchar a las divisiones hasta el punto en que se abrían los dos caminos posibles del Alto Perú, el de la posta, directo al enemigo, y el del despoblado, inclinado al oeste, pues aún no había decidido cuál tomar. Como el gobierno se quejara de que no le comunicaba mis planes, hube de responder pidiendo paciencia y confianza en mis disposiciones. Las operaciones militares se hallan sujetas a mil pequeñeces que es necesario contemplar con cuidado, y mucho más para un aprendiz de guerra como yo, mandado a países que nunca antes pisara ni mirara sino por curiosidad en el mapa. Por ese motivo prefería no adelantar decisiones, para no verme luego obligado a desdecirme. He leído en los mejores autores militares de muchas acciones perdidas, dirigidas por los gabinetes, lo cual no debe extrañar, aun cuando tengan los mejores planes y conocimientos, porque no es posible que estén al alcance de los que dirigen a distancia las infinitas ocurrencias que sobrevienen. La experiencia me ha enseñado que todos los planes las más de las veces son fallidos, y se varían en la guerra instantáneamente según los medios u obstáculos que se presentan,
en Tucumán creí tener la acción al norte, y con este concepto reconocí el campo y posiciones, y fui a darla al sur, tal vez cerca de media legua de distancia. En Salta pensé entrar de sorpresa, como lo habría hecho si las aguas y otros inconvenientes surgidos en la marcha no me lo hubieran impedido. Yo sostengo que, teniendo confianza en el encargado de esta clase de negocios, se le debe dejar obrar proveyéndole de cuanto puede necesitar, a saber, dinero, dinero y más dinero. Así se lo manifesté una vez más al gobierno, para poner fin a sus amonestaciones, y en efecto, logré que me escucharan. En su respuesta, el gobierno me reconoció la mayor libertad de movimientos, sin dejar de sugerirme la toma de Potosí. Este era uno de los motivos de controversia. El gobierno estaba persuadido de que Potosí debía ser nuestra base de operaciones. Yo me mostraba contrario a encerrarme en la aristocrática villa, en las inmediaciones del enemigo, desconfiando del ánimo de esa población, que ya causara serios contratiempos en la anterior campaña. Hubiese preferido establecerme en Cotagaita, o en otro punto que llevara por el despoblado a Oruro, para tomar ese camino si el enemigo atacaba. Sin embargo, me avine al fin a seguir las indicaciones de Buenos Aires. Por lo pronto, ya la vanguardia había marchado a tomar Potosí, al mando de Díaz Vélez, más para aplacar los reclamos gubernamentales que por auténtico convencimiento. En el terreno de la disciplina, que por el momento constituía mi única idea cierta, seguía yo luchando por arraigarla en las tropas no sin grandes dificultades. Al comienzo de los movimientos había expedido un bando severísimo para desterrar los desmanes o represalias que pudiera inspirar en mis hombres el orgullo del vencedor. El crédito de la revolución, sumamente alicaído en el Alto Perú a causa de la inconducta anterior de los patriotas, dependía de mantener ahora un comportamiento irreprochable. Sabiéndolo, ordené respetar los usos, costumbres y aún preocupaciones de los pueblos. El que se burlase con palabras o acciones sería inmediatamente pasado por las armas, y se respetaría a rajatabla las propiedades, penando con la vida el robo, aunque fuese de un nuevo. No habría actitudes indecorosas o soberbias que diesen a los enemigos de la revolución el menor argumento. El problema disciplinario, que tan arduamente buscaba resolver, trajo por esos días nuevos disgustos, y me obligó a una medida que más tarde deploraría, la expulsión de Dorrego. Desde Salta, su rebeldía se había incrementado hasta el límite de lo tolerable. Héroe indiscutido en la batalla, su orgullo lo llevaba a creerse personalmente agraviado por la capitulación, y en charlas confidenciales llegaba a acusarme de traidor. Nosotros derramábamos sangre, decía, mientras Belgrano obsequiaba a su estimado Tristán con el camino de la salvación. Y en cartas a sus amigos de Buenos Aires alimentaba el malestar por la capitulación y se presentaba como su principal oponente. Incapaz de dominar su genio, juzgándose acreedor a una inmunidad absoluta, desde entonces pareció empeñado en probar mi paciencia con una serie de escandaletes que desmerecían la disciplina. Debí hacerme violencia para no sancionarlo como hubiese exigido el decoro. Alejado Solenberg, Moldes y Balcarce, no tenía Dorrego con quien confrontar. Pronto halló un nuevo antagonista, Forest, el otro héroe de Salta. Tan orgulloso y obstinado como él, Forest era su rival inevitable. Un pequeño malentendido dio la excusa para poner a ambos en pie de guerra. Ocurrió que un soldado del regimiento de Forest se había pasado a los cazadores de Dorrego sin saberlo su jefe, que lo tuvo por desertor. Un día Forest encontró al presunto desertor en las calles de Jujuy y lo hizo arrestar y conducir a su cuartel. Enterado Dorrego, le intimó la devolución del preso. Forest se negó y Dorrego envió como represalia, a las calles de Jujuy, una partida de cazadores a tomarle prisioneros de su regimiento. La respuesta de Forest fue enviar también una partida a capturar soldados de Dorrego. La ciudad quedó convertida en escenario de esta insólita guerra de cautivos, que amenazaba con desembocar en un disturbio de consecuencias. Por enésima vez tuve que intervenir en persona. La insubordinación de Dorrego prosiguió. Los incidentes se renovaron, y cada vez fingí no enterarme, pero Dorrego llevó las cosas a un punto en que ya no me fue dado protegerlo más. Hallándose en Humahuaca, camino a Potosí, Dorrego dio un traspié fatal. Desde hacía tiempo se entregaba a bromas las más pesadas contra sus propios hombres, a este lo motejaba de cobarde, abochornaba a aquel en público, azuzaba a los que sabía indispuestos entre sí y los inducía a batirse. Un capitán de cazadores era su cómplice. Dos subalternos apenas simples muchachos, tuvieron una disputa por motivos triviales. Dorrego y el capitán se ocuparon de magnificarla hasta hacer de ella una cuestión de honor,
sin importarles que el duelo estuviera prohibido y que la cosa pudiese terminar en tragedia. Quiero ver si estos dos son valientes, explicaba Dorrego, y se ofrecía como padrino. Los jóvenes se encontraron en el campo de honor, y, tras un intercambio de disparos, quedaron ambos tendidos y medio muertos. Poco después el cuerpo de Dorrego partía con la vanguardia rumbo a Potosí. Su conducta habría quedado sin sanción de no haber llegado a mis oídos. Cuando lo supe, separé a Dorrego del mando y le ordené regresar a Jujuy para afrontar un sumario, aunque ya había avanzado considerable trecho por los caminos del Alto Perú. Esta vez no estaba yo dispuesto a consentir sus arrebatos. Fue así que Dorrego quedó afuera del ejército. Era el cuarto oficial de importancia de que me desprendía en cuestión de meses. Puesto fin a su mal ejemplo, la disciplina mejoró en forma palpable. Con todo y haber sido tan justa la medida, no sería remoto el día en que yo echara de menos el arrojo del jefe de puesto, y lamentara no tenerlo a mi lado en lo crucial de una batalla. Las oscuras y fatales fuerzas que desde 2 años antes operaban la expansión revolucionaria desde el Río de la Plata hacia el norte, en oleadas sucesivas, acusando progresos y retrocesos, estancamientos temporarios y renovadas agitaciones, iban, a mediados de 1813, a manifestarse en un potente avance sobre el Alto Perú, donde el ejército realista, como un vacilante y quebrantado dique de contención, trataría de resistirlas una vez más. La situación de los realistas era difícil. Mientras nuestra vanguardia se dirigía a Potosí, Goyeneche permanecía acantonado en Oruro, destemplado y sin ánimo. Sus efectivos rondaban los 4.000 pese a todos los esfuerzos por remontar ese número, pues le era imposible hallar nuevos reclutas y la deserción no cesaba. En su intimidad había desistido de todo empeño militar serio, no ansiando más que huir a tiempo de aquella enfadosa jefatura. Las desavenencias entre él y el virrey Abascal habían alcanzado su máximo punto. Los correos traían y llevaban cartas plagadas de ironía, ni el primero ocultaba ya su hartazgo ni el segundo su decepción. Por fin, pocos días después de la llegada de nuestra vanguardia a Potosí, Goyeneche aprovechó su conflicto con el virrey para tenerse por ofendido y elevó la renuncia. La rapidez con que fue aceptada no pareció molestarle. Al fin estaba libre. En el curso de su jefatura había conquistado celebridad militar y títulos de gloria, a más de la cuantiosa fortuna que le permitiría un holgado retiro. Lo que no imaginó fue que una de las bases de su poder, la adhesión incondicional del ejército realista a su persona, que durante mucho tiempo lo puso a resguardo de cualquier golpe de autoridad, ahora se convertiría en un obstáculo. Cuando circuló la noticia de su alejamiento, oficiales y tropas, lejos de sospechar los íntimos deseos de Goyeneche, creyeron que se trataba de una maniobra de Lima. Se formaron corrillos, y los hombres de más peso proclamaron intolerable que la capital virreinal quisiera someterlos a la autoridad de otro jefe, máxime cuando, según los rumores, sería con toda probabilidad español el reemplazante. Aquel ejército estaba imbuido de un localismo incomprensible, era leal al rey, defendía el predominio español en el sistema político, pero no lo admitía en su seno, y nadie aceptaría un mandamás de la península ocupando la vacancia. El motín estalló. Tomando las armas, el batallón de Cuzco se dirigió a la residencia del general entre gritos y protestas. No queremos a otro jefe, prorrumpieron frente a su ventana. Goyeneche, en su despacho, distaba de sentirse halagado por esa inoportuna explosión de lealtad. Disimulando la contrariedad, salió al balcón a calmar a sus partidarios, su presencia fue saludada con aclamaciones. Alzó los brazos y reclamó silencio. Os doy las gracias por esta muestra de afecto, dijo, que es para mi recompensa sobrada por los trabajos que hemos padecido. Pero las necesidades de la guerra obligan a los hombres a prepararse para toda eventualidad, por ingrata que sea. Un rumor de protesta quiso elevarse de la multitud, pero el general, echando mano a sus recursos histriónicos, lo contuvo a tiempo con un gesto entristecido. Dijo que la defensa de la santa religión y del rey exigía sacrificios, que él no concebía uno mayor que separarse de sus compañeros de armas, que, sin embargo, diferentes razones hacían aconsejable no dejarse ganar, en hora tan crítica, por la tentación del desorden, pues a combatir el desorden habían venido ellos. Confiaba que sus soldados no lo defraudarían y seguirían luchando junto a un nuevo general, para honrar con sus hazañas al jefe de que ahora debían despedirse. No aspiraba a otro premio que comprobar, en calidad de simple particular, como el ejército continuaba respetando la tradición de heroísmo, dignidad y subordinación establecida bajo su mando,
para escarmentar a los herejes y traidores de Buenos Aires. Nuevas protestas, nuevas aclamaciones, nuevas explosiones de lealtad. Goyeneche debió apelar a toda su habilidad oratoria para sosegar los espíritus, pero al fin logró que el batallón de Cuzco depusiera su actitud. Poco después regresaban mohínos los soldados al cuartel, y él aliviado a su despacho, a concluir los aprestos de viaje, pues en días más abandonaría Oruro, el Alto Perú y la guerra, para no regresar ya nunca. Así fue. Goyeneche partió. Desde entonces ha vivido en España, la patria que sirvió con preferencia a la suya americana, en donde ya no puede habitar. Se le concedió el título de conde de Huaki, como reconocimiento a aquella victoria. Hoy disfrutará seguramente sus riquezas, y evocará, con la mansa nostalgia de los militares retirados, sus viejas hazañas en salones y tertulias, cuidadosamente expurgadas de algunas desdeñables minucias, tales como horcas, torturas y degüellos, cuyo recuerdo tal vez no caiga bien en sociedad. 300 años antes de los sucesos que estoy relatando tuvieron lugar otros que en cierta forma constituyen el antecedente fatal de nuestras luchas. Permítaseme referirlos, aun cuando ello pueda parecer una inútil digresión. A comienzos del siglo XVI, el poderío español se iba extendiendo por América lenta pero seguramente, ciñéndola por sus costas, penetrándola por sus ríos, destacando expediciones militares tierras adentro, a través de desiertos, selvas y gigantescas cadenas de montañas. Hombres osados, segundones codiciosos, aventureros, bandidos, místicos, desesperados, tales los conquistadores que avanzaban por países ignotos entre peligros imaginarios o reales, sufriendo cruentos encontronazos con los nativos, luchando con una naturaleza desconocida y hostil, y escribiendo una de las páginas más singulares, sangrientas y asombrosas de la historia. Solís, intrépido descubridor del Mar Dulce, luego llamado Río de la Plata, dejó a su muerte, en la costa, a un puñado de perplejos europeos, entre ellos un portugués de nombre Alejo García. Tras naufragar su nave, García, sin más compañía que otros 4 sobrevivientes, perdido en un territorio que ningún europeo había pisado nunca y sin medios de regresar a la civilización, vivió una aventura casi increíble por sus peligrosas vicisitudes y el despliegue de resistencia y valor de sus protagonistas. Informado por nativos de la existencia de un fastuoso imperio gobernado por un rey blanco, y de una sierra de plata de que el extraño monarca sacaba sus tesoros, resolvió salir en su busca. Atravesó a pie un extenso territorio, hasta llegar al país de los guaraníes, consiguió evitar por milagro la muerte a manos de los salvajes, trabó amistad con ellos, aprendió su lengua y ganó rápido influjo en las tribus, haciéndose indicar el camino del rey blanco. Acompañado de sus 4 camaradas españoles y dirigiendo una expedición de 2000 indios que se le sumaron con el mayor entusiasmo, Alejo García atravesó selvas y pantanos en el Chaco y llegó hasta las estribaciones de los Andes, descubriendo la fuente de la riqueza incaica, cuya leyenda deformada y magnificada se había propagado por las extensas regiones que acababa de atravesar. Pero el aventurero ignoraba que su descubrimiento le sería fatal. Los guaraníes, deseosos de despojarlo, se rebelaron y le dieron muerte. Su figura, su viaje y su descubrimiento no quedarían en la oscuridad, habiendo llegado a otros oídos europeos, nuevas expediciones se prepararon, y más nutridos contingentes de invasores, alucinados por la leyenda del Rey Blanco y de la Sierra de Plata, recorrieron aquellas soledades persiguiendo el reflejo mortecino, magnético, del metal que escondían las entrañas torturadas del Nuevo Mundo. Sin embargo, no provinieron del Atlántico sino del Pacífico los descubridores de la Sierra del Plata. Al tiempo que el imperio de los incas se derrumbaba en poder de Pizarro y sus secuaces, las expediciones iban internándose más y más en la cordillera en busca de nuevas minas, hacia esa región de elevadas planicies, soledad y frío que recibiría el nombre de Alto Perú. Un guía indígena del Cuzco subió casualmente, cierto día, a una altura que los de su raza llamaban Potochi, grandioso cerro de agudo pico al que se atribuía carácter sagrado, y descubrió una veta de plata. Era la famosa sierra de cuya existencia corrían tantas leyendas jamás confirmadas. Irónicamente estaba reservado a un indio el hallazgo de ese botín, que haría más pesadas las cadenas de sus hermanos de sangre. Huaypa, el descubridor, llevó la novedad a su amo, que no le dio crédito. Amparado en ese escepticismo, el indio comenzó a explotar la mina por sí solo. Tiempo después Diego de Villarroel supo de la explotación, y a fines de 1544 la tomó a su cargo. Así comenzó la historia de la que, en pocos años,
Sería la principal mina de plata del Nuevo Mundo y una de las más fabulosas de la Tierra. A la noticia del descubrimiento, las inmediaciones del cerro, hasta entonces desnudas, se cubrieron de edificaciones, y nació una nueva ciudad, refugio de aventureros, criminales, locos hambrientos de poder y riqueza, vagabundos enceguecidos por el resplandor de una colosal prosperidad, curas codiciosos y capitanes furibundos. Ya en 1553 Carlos V concedió a la ciudad el título de Villa Imperial. En algo más de una década se había convertido en el asiento poblacional más importante de América. Poco tiempo después contaba con municipio propio, y a fines de ese siglo el virrey del Perú le daba forma urbana, ordenaba la construcción de la iglesia catedral, e imponía el bárbaro servicio de la mita. La fe católica se instalaba en Potosí junto con la esclavitud más despiadada que hubieran sufrido los nativos. Un siglo más tarde, Potosí era una de las ciudades más espléndidamente improbables de la tierra. Centro de arte y de lujo en medio de un inhospitalario desierto, llegó a contar 150.000 habitantes. Un nuevo estilo arquitectónico iba delineándose en sus residencias, iglesias y conventos, sus campanarios fastuosamente labrados, sus fachadas decoradas en relieve, sus calzadas y puentes, diques y lagos artificiales. Magníficas perspectivas, dominadas por el cerro que alimentaba día a día y hora a hora aquel despliegue de poderío y ostentación, palacios particulares u oficiales, todas las comodidades y toda la suntuosidad de una civilización orgullosa y cruel, 60 iglesias para señalar que Dios tampoco estaba ausente de aquel monumento triunfal de la conquista. Tal era Potosí, el emporio de la plata, la fuente al parecer inagotable con que contaban los monarcas y los cortesanos de España para sus dispendios, sus tontas guerras y sus torpes políticas. Y el sacrificio vergonzoso y secreto que ofrecían los amos, los poderosos, los grandes propietarios, los jefes militares, los funcionarios de la Iglesia, a ese otro Dios cuyo culto no declaraban el insaciable Dios llamado Plata, que dormía en el vientre del cerro puntiagudo, consistía en la multitud de cadáveres de indios que iban vomitando las negras bocas de las minas, con la misma asiduidad con que vomitaban esas costosas toneladas de destellante metal. La mita, la nefasta institución, obligaba a los indios de varias leguas de distancia a trabajar en las minas por 3 años, en faenas tan duras que, si ellas mismas no los mataban, se encargaría de hacerlo la mala alimentación, o la feroz alternancia de temperaturas, ya que en el interior de las minas hacía un calor agobiante, y al aire libre era el frío tan intenso que el agua estaba casi siempre en estado de congelación. Potosí, proveedora incesante de las arcas reales, fue durante centurias el corazón económico del Alto Perú. Luego comenzó a decaer. Los filones se agotaron poco a poco, y con ellos el esplendor que habían alimentado. La ciudad se convirtió en una reliquia de pasadas glorias, los aventureros emigraron, los que se habían enriquecido cargaron sus baúles y se fueron. El cerro rico seguía proveyendo plata, pero cada vez más tenue y exhaustamente. Hacia fines del siglo XVII, Potosí había reducido su población a menos de la quinta parte de lo que era en sus épocas doradas. En los años de la Guerra Revolucionaria, apenas contaba 10.000 habitantes, últimos descendientes de los antiguos y soberbios amos del Nuevo Mundo, aristocracia degradada y soñolienta, con el agobio de un pasado harto brillante sobre sus hombros, asistiendo a la decadencia de sus palacios, sus torres, sus iglesias, sus estanques, como un reflejo de su propia decadencia social. Señorial, esclavista, arrogante en su derrumbe, Potosí había sido siempre enemiga encarnizada de la revolución. La revolución representaba sus antípodas, no podían existir intereses más divergentes ni ideales más opuestos. El primer ejército revolucionario había enardecido a los indios, convocado a los pobres, atacado las iglesias, abolido la mita, suprimido los tributos, herido, en suma, a los estamentos privilegiados de la degradada Villa Imperial, y Potosí se cobró bien caras tales ofensas. Cuando el ejército revolucionario, vencido en el desaguadero, retrocedía en desorden, el pueblo de Potosí cayó sobre sus restos como una jauría de hienas sobre un cadáver. 100 soldados patriotas perecieron en las calles a manos de la turba. Poco después Goyeneche instalaba allí su cuartel general, y el grueso de la población lo recibía como un salvador. Esa era la ciudad hacia la que se encaminaban por segunda vez las tropas revolucionarias, buscando ocuparla luego que Goyeneche se retirara de ella, aterrorizado por el desastre de Salta. Una atmósfera viciosa flotaba sobre sus calles, impregnaba los pulmones, corrompía las inteligencias,
y el odio y la traición parecían acechar en los pórticos sombríos un momento de debilidad o fatiga, para caer sobre los patriotas y saciarse en sangre. Serían las 3 de la tarde del 7 de mayo de 1813 cuando nuestra vanguardia, que yo había destacado para ocupar Potosí mientras me demoraba en Jujuy activando la marcha del resto de mi ejército, arribó al socavón, a solo una legua de la vieja ciudad. El mayor general Díaz Vélez, al mando de esas tropas, tendió la vista con impaciencia, desde hacía varios días se esforzaba por abreviar el viaje y llegar a su destino. Ciertas versiones informaban de un movimiento favorable a la causa patriota en la población, pero Díaz Vélez no se atrevía a darles crédito, porque tenía bien presentes los sucesos ocurridos en el último paso del ejército por allí. Entonces fue que vio con escéptica sorpresa, según más tarde hubo de referirme, al primer gentío que salía en su recibimiento. Vecinos numerosos aguardaban la llegada de nuestros hombres, junto con las autoridades poutasinas, revestidas de grave servilismo, y una especie de guardia de honor montada sobre vistosos caballos aderezados a la española. Ya aquella visión, pese a todo lo que tenía de halagadora, era un anticipo del espíritu que dominaba la ciudad. Nada de trajes nativos, nada de esas pintorescas prendas criollas, todo era ropas señoriales, ostentación y brillo, adornos y afectación. La pomposa escolta de honor, de 30 hombres, se acercó a Díaz Vélez para presentarle la ciudad, como se presentaría una cortesana engalanada y llena de afeites al rico señor cuyos favores aguarda obtener. Un grotesco contraste, que en otras circunstancias hubiera movido a risa, entre los anfitriones lujosamente ataviados y sus raídos huéspedes, saltaba a la vista de manera desagradable. Venían los oficiales patriotas con muy pobre traza, no obstante haberse acicalado y vestido lo mejor posible, los soldados no habían tenido tiempo ni de asearse, y traían el polvo y el sudor de los caminos, pero oficiales y soldados, con similares ropas, apenas se distinguían unos de otros, semejaban en conjunto una horda de bárbaros. Sus anfitriones, en cambio, con las mejores galas, lucían soberbios, y hasta el último de los soldados poutasinos se hubiese dicho un general, a juzgar por el costo de su uniforme, todo galoneado, o por la riqueza y bordado del ajuar de sus cabalgaduras. Los briousos corceles poutasinos parecían más elegantes aún comparados con las flacas y derrengadas mulas de los patriotas. Intimidados por ese lujo, aunque sin avergonzarse de su pobreza pues todos ellos tenían hazañas reales que oponer a aquellos galones de grupo, los hombres de la vanguardia revolucionaria ingresaron a la ciudad. Las calles estaban adornadas con arcos, la multitud que las ocupaba prorrumpía en vítores a los invasores, las expresivas muestras de alegría, los aplausos, los festejos, todo parecía indicar que Potosí, en vez de ser cuna de la reacción española en el Alto Perú, era el más ardiente centro revolucionario. ¿A qué se debía esta inesperada bienvenida? No a otra cosa que al terror. Estaba fresco en todas las cabezas, de habitantes e invasores por igual, el recuerdo de la masacre que en esas mismas calles, ahora ornadas y festivas, sufrieran 2 años antes los patriotas a manos de la chusma. El pueblo temía represalias, quería hacer olvidar con obsequios el sangriento ultraje. Se habían preparado las mejores mansiones para los oficiales. Díaz Vélez fue conducido a una residencia lujosísima. Se les agasajó con banquetes, se organizó un baile. Todos los oficiales concurrieron, esperanzados en contemplar las femeniles bellezas que, era fama, solían resplandecer en los salones de Potosí. Díaz Vélez mismo esperaba que la velada fuera brillante, acorde con la calidez del recibimiento. Pero al ver lo deslucido y escaso de la concurrencia local, los patriotas tuvieron una primera muestra del verdadero sentimiento que se ocultaba bajo tan clamorosa y falsa alegría. Casi toda la aristocracia estuvo ausente, hubo pocas señoras, poco entusiasmo, poca repercusión. Días después las tropas celebraron el aniversario de la Revolución, sin hallar otra cosa, nuevamente, que indiferencia. En lugar de festejos, vieron en la población, y hasta en las mismas autoridades, apatía y desinterés. ¿Cómo se explicaba el cambio? Era sencillo, habiendo comprendido que no habría represalias, que la disciplina de las tropas era ejemplar y no se atentaría contra las propiedades ni se perseguiría a los individuos, Potosí ya no juzgaba necesario prolongar su fingimiento. Todo lo que hizo Díaz Vélez por entonces fue destacar una avanzada de observación por la senda a Oruro, en donde estaba el enemigo. La atmósfera de Potosí iba ejerciendo sobre la vanguardia revolucionaria una acción malsana, enervante, bien que todavía apenas perceptible,
como la ejercería más tarde sobre el resto del ejército, que ya venía en camino desde Jujuy para posesionarse definitivamente de la villa imperial. Un error lamentaré siempre de mi actuación en la guerra, y es haber establecido el cuartel general en Potosí. Gradualmente, con lentitud, íbamos llegando al nuevo teatro de la guerra quienes seríamos sus protagonistas en la cambiante etapa que se hallaba al comenzar. Se alejaban unos, otros acudían en su reemplazo, este renunciaba, era licenciado aquel, cambiaban los actores, pero los motivos y carácter de la lucha permanecían inalterables. Después del alejamiento de Goyeneche, el ejército realista había quedado provisoriamente al mando de su segundo, el brigadier Juan Ramírez. Sabía Ramírez que Potosí estaba mal guardada por los escasos hombres de la vanguardia patriota, y que le resultaría fácil desalojarlos siempre que actuase con rapidez, anticipándose a la llegada del grueso de mi ejército. Así, pues, su primera idea había sido intentar la reconquista de la ciudad aprovechando la superioridad de número. Llamado un consejo de guerra, los otros jefes disintieron. El mando de Ramírez era precario, y no resultaba prudente desarrollar acciones ofensivas cuando el reemplazante de Goyeneche venía ya desde Lima a hacerse cargo. Además, la situación en Cochabamba era otra vez explosiva. Si ellos avanzaban, la inquieta provincia quedaría a sus espaldas, con todas las probabilidades de que volviera a insurreccionarse. Pero Ramírez insistió en su plan y consiguió finalmente imponerlo. Dio comienzo a su ejecución, y ya había avanzado 30 leguas por el camino a Potosí, cuando llegaron a sus oídos las temidas novedades de una nueva revuelta en Cochabamba. Debió suspender sus marchas al llegar a Condocondo, regresando a Oruro frustrado en sus designios y con grave mengua de cabalgaduras. Justamente por esas fechas, el 10 de junio, anunciaba yo desde Humahuaca, en oficio al gobierno, que pese a todos los inconvenientes iniciaría la demorada marcha al Alto Perú. Lenta, penosamente, el grueso de mis tropas fue internándose en aquel extraño y agreste territorio, de sequedad exasperante. Cerros de caprichosas formas, angostas quebradas, rocas amontonadas caóticamente ofreciendo idea de antiguos cataclismos, tal era el paisaje que los soldados veían, conocido ya de algunos, pero enteramente nuevo para los ojos de los reclutas, y también para los míos. Ora subíamos una altura por estrechas veredas de granito, ora faldeábamos un cerro o atravesábamos un desnudo llano sin rastros de vegetación. Los primeros efectos del mal de puna empezaban a hacerse sentir en las respiraciones fatigosas, el andar desganado, los mareos. A mediados de junio arribamos a Suipacha, teatro de la primera victoria patriota durante la campaña anterior. Pocos días después, Potosí nos veía entrar finalmente por sus calles, con todas nuestras divisiones, nuestro parque y caballería, y mi para entonces famosa y temida persona a la cabeza. Se cumplía así la primera etapa de la campaña. Sumando, con la vanguardia de Díaz Vélez, un total de 2.500 hombres, esperaba yo aprovechar el estado de disolución del enemigo, que a pocas leguas de allí se hallaba aún en disposición de concentrar casi el doble de fuerzas. Por primera vez, sin embargo, me dominaba un sentimiento de tranquila confianza, como no había sentido antes de Tucumán, y ni siquiera antes de Salta. Casi al mismo tiempo que yo, llegaba al teatro de la guerra el nuevo jefe del ejército realista, el brigadier don Joaquín de la Pezuela. Nombrado en reemplazo de Goyeneche, Pezuela venía con urgencia a hacerse cargo del mando, su misión, repeler el avance de mi ejército y contrarrestar mis planes. Este sería, a partir de entonces, el adversario con que habría de medirme, sus cualidades personales lo calificaban para ello. Acreditado oficial de artillería, tenía Pezuela una larga experiencia militar y una meritoria foja de servicios. Hombre discreto, introvertido, adverso a toda grandilocuencia y de rígidas convicciones absolutistas, carecía en absoluto de ese sentido de la teatralidad que tantos réditos diera a su predecesor, pero en cambio poseía una firmeza de carácter y una resolución poco comunes. No era vándalo, no sentía inclinación a las represalias salvajes y no aspiraba a urdirse una fama siniestra con que intimidar a los pueblos. Creía en el orden, la revolución se le antojaba un movimiento convulsivo, insano, nefasto para la vida social, alimentado por la avidez de las potencias extranjeras que pretendían reemplazar a España en la dominación colonial. Odiaba los principios de la revolución por considerarlos la formulación teórica del caos, veía en ellos solo el aspecto disolvente, la deslealtad hacia el monarca, el origen de tribulaciones mayores que empobrecerían a los pueblos y arruinarían a la metrópoli. Era, en suma, un hombre honesto,
tan sincero como podíamos serlo los revolucionarios, y por ende mucho más útil para la causa del rey que el terrorista Goyeneche, que tanto contribuyera a desacreditarla con sus crímenes. Cuando el virrey Abascal se vio en el caso de cubrir la jefatura del Alto Perú, halló en los posibles candidatos una embozada resistencia. El ejército realista, a un paso de la disgregación, rodeado de países hostiles, resentido por el alejamiento de su jefe anterior, y en que la deserción hacía estragos, estaba condenado tal vez a nuevas derrotas, a retrocesos vergonzantes o a penurias sin fruto. Su situación era comparable a la del ejército patriota un año antes, y al igual que a las autoridades de Buenos Aires, a Abascal le había costado dar con el hombre que aceptara sin objeciones ese arduo puesto. Como yo el año anterior, solo Pezuela no opuso reparos, marchando sin pérdida de tiempo a hacerse cargo de tan grave responsabilidad, con lo que evidenciaba una entereza nada corriente. Por toda ayuda había recibido del virrey 360 hombres, 10 piezas de artillería y 400 fusiles de repuesto. Con tales refuerzos llegó el 1 de julio al Desaguadero, límite del Alto Perú, decidido a realizar el último intento en defensa de las autoridades coloniales. Dueño de un tempel robusto, convencido de la justicia de su causa como yo de la mía, y animado por idéntico fervor, era Pezuela un digno adversario, yo solo esperaba la ocasión de medirme con él en el campo de batalla. Los sucesos comenzaban a precipitarse, y no pasaría mucho tiempo antes de que esa ocasión se me ofreciera, en jornadas ominosas, de imprevistas consecuencias para la guerra revolucionaria.